Bueno, la realidad, lo que nos toca vivir, vamos a decir que no es precisamente para saltar de alegría, pero aún así vamos a intentar resumir una serie de puntos actuales, tanto en el ámbito geopolítico como en otros apartados que nos afectan a todos. Vamos, por lo tanto, a comentar tres puntos que nos afectan directamente. En primer lugar, voy a mencionar un tema que en su día traté extensamente. Estoy hablando de la llegada de un apagón mundial, que este apagón, nos guste o no, porque no es un tema precisamente agradable, va a afectar a toda la humanidad. Esto puede parecernos una teoría de la conspiración, oiga, es que la ciencia dice que no. Yo acabo de leer un artículo sobre este tema, firmado por alguien que es científico. Dice que no, que eso no es posible. Pero los hechos no dicen precisamente eso. Entonces, este tema del apagón ya se vivió anteriormente a mediados del siglo XIX, pero con la diferencia de que en esa época pues no existía el desarrollo tecnológico actual. Solo el telégrafo, sí, solo recuerdo el telégrafo y poco más, el cual quedó completamente dañado. Esto sucedió en septiembre de 1859, cuando una llamarada solar muy intensa, por cierto, muy intensa, provocó una serie de auroras boreales que cubrieron pues casi prácticamente la mitad del planeta. Y hasta tal punto de que llegó en zonas tan al sur como Colombia en el siglo XIX. Pues bien, el telégrafo, que era la única forma de comunicación existente entonces, dejó de funcionar. Alguien puede pensar que esto que estamos hablando pues es una especie de broma de tipo alarmista. Bueno, no alarmemos con noticias alarmistas, ¿no? Como decía el otro. Pues quien piensa así, lamento decir que está muy equivocado. Las consecuencias de este apagón, de esta tormenta electromagnética, las consecuencias serían incluso peor que el estallido de bombas nucleares. Puede parecer exagerado, pero no. Me refiero a las consecuencias. Para quienes no conozcan este tema, vuelvo a recordar que si por casualidad volvemos a vivir ese fenómeno que se vivió hace 100 y pico años, a mediados del siglo, que se conoce como evento Carrington, fue una tormenta geomagnética o electromagnética solar. Y toda la tecnología que tenemos, pero en el sentido total y absoluto de la palabra, toda la tecnología, si viviéramos un nuevo evento Carrington, que fue una tormenta solar, si lo volvemos a vivir, toda la tecnología que tenemos, toda, quedaría reducida a la nada. O por decirlo desde otro punto de vista, toda nuestra sociedad a nivel mundial, sin excepción, regresaríamos a la Edad Media en poco más de 24 horas. Esto puede parecer muy exagerado, yo reconozco que puede parecer muy exagerado, pero no, porque se paraliza todo, se paralizaría todo. No se movería ni la manecilla del reloj se movería. En el peor de los casos, vamos a ponernos en el peor de las causas. Esta tormenta, con la magnitud del efecto del evento Carrington, nos guste o no, lo creamos o no, lo vamos a vivir de nuevo. Lo cual, a efectos prácticos, se convertiría en un gran apagón mundial, lo que provocaría un daño total de casi todos los aparatos electrónicos, al inducir las cargas eléctricas fatales en sus componentes más delicados, porque lo quemaría todo. Entonces, ¿en qué ámbito afectaría una tormenta electromagnética en la tecnología que tenemos hoy? Pues dañaría todos los sistemas de navegación, en todos los casos de navegación marítima y fluvial, en los grandes ríos navegables, incluidos todos los sistemas que afectan a la navegación aérea. Es decir, que todos los vuelos de todas las compañías aéreas del mundo quedarían bloqueadas.
En otro aspecto, dañaría también todos los controladores eléctricos, todos los transformadores también eléctricos, todo tipo de motores, sean vehículos, turismos, coches, carros, carros en el sentido de la América hispana, porque en la América hispana el carro es el vehículo, el coche. Afectaría todo esto. Y da lo mismo, camiones, maquinaria agrícola, transporte de todo tipo. Todo quedaría no solo dañado, sino bloqueado, completamente bloqueado. Los sistemas informáticos en los bancos de todo el mundo quedarían bloqueados. Todos los sistemas financieros, cajeros automáticos, supermercados, oficinas, ascensores, hospitales, todo. Pero todo es todo sin excepción. Quedaría automáticamente bloqueado. Y sin embargo, una tormenta electromagnética no mataría a nadie, es decir, lo viviríamos y digamos que casi no nos daríamos cuenta. Pero lo que pasa es que es una especie de ataque cibernético silencioso. En los cajeros automáticos no habría dinero disponible. Servidores del ámbito social, teléfonos inteligentes, internet, WhatsApp, Telegram, Instagram, todo quedaría automáticamente colapsado. Refrigeradores, neveras, equipos médicos, etc. Dicho de otra forma, no hay luz, no habría luz, no habría energía eléctrica, no funcionaría internet, no funcionan los vehículos, no funcionará nada. Pero nada es nada. Una persona que hace un viaje de 500, 600 kilómetros de una ciudad a otra, te pilla esta tormenta electromagnética en la mitad del recorrido y ahí te quedas. O sea, el vehículo no te va a funcionar. Ya le puedes poner la batería, lo que quiera. El vehículo no va a funcionar, hagas lo que hagas. Los alimentos conservados en las neveras, se pudre todo. Descomposición de los alimentos. Es decir, estamos ante un caos enorme social y político en todos los lugares. Entonces, ante esto la pregunta es inevitable. ¿Y esto a cuánto puede durar? Es muy difícil saberlo, pero teniendo en cuenta que quedarían quemados los transformadores, motores que suministran la energía eléctrica, podemos calcular que puede durar semanas o meses. Todo va a depender, ¿todo de qué dependería? De la celeridad, de la rapidez con que las autoridades civiles puedan arreglar los equipos dañados. Pero sin olvidar que durante días y días no hay luz en ninguna parte. Y en las ciudades por la noche tendrían el aspecto de ciudades fantasma, como en las películas de terror, parecido. Claro, la pregunta es ¿por qué menciono esto tan dramático? Porque parece que estamos contando una película de terror. No, desgraciadamente yo estoy convencido que lo vamos a vivir. Y desde luego no va a ser dentro de 2 años, mucho antes. ¿Por qué menciono esto tan dramático? Pues porque resulta que personalmente mantengo contacto con un científico especializado en astronomía, amigo mío. Este científico, astrónomo, a veces me envía fotografías del espacio complejísimas que hay que traducirlas. Él me las traduce a través de códigos, de letras, números, pero tú ves la foto y la verdad es que no entiendes nada, pero te fotografía hasta ámbitos increíbles, ¿no? Entonces, este astrónomo me advirtió de la llegada de esas auroras boreales que se observaron en casi toda Europa hace ya unos meses, creo que fue hacia abril, mayo aproximadamente. Él me avisó, con tiempo me avisó. Y curiosamente se cumplió todo lo que me dijo. Pues bien, resulta que hace poco más de una semana, hablando con él, afirmaba que no se podía descartar que ante la notable actividad solar que estamos viviendo y que en un proceso de tiempo más bien breve, él no me habló de aquí a medio año, un año, no, en un tiempo breve, pero muy breve, podamos padecer un gran apagón en todos los lugares, con la consecuencia que eso tendría para todos. Le pregunté qué porcentaje de posibilidad ves de que suceda esto, una tormenta electromagnética, que sería el origen del apagón mundial. La respuesta que me dio fue inmediata.
Y no se lo pensó nada. Me dijo, 100% que suceda. Hablamos del impresionante caos y hablamos entre los dos, ambos hablábamos sobre las consecuencias que surgirían en todas las grandes ciudades, sin luz, sin agua y sin nada. Esto lo vamos a vivir, sí. No voy a explicar más, no voy a entrar en nada, pero yo personalmente tengo razones para pensar, porque este tema lo traté en un tema que impartí, una clase que impartí hace ya unos 3 años así, y avisé de lo que iba a venir. Pues ahora, científicamente ya me están confirmando que el camino, que vamos en ese camino, en la situación de pasarlo. No voy a hacer más comentarios. Creo que es suficiente con lo que hay. Estamos avisados de lo que puede suceder. Vamos a otro punto, porque son 3 puntos los que quiero comentar nada más. Dejamos esto y nos vamos a otro que nos afecta a todos. ¿Cuál es? La guerra. ¿Cuál va a ser? La guerra. Desgraciadamente la guerra. Es un tema nada agradable. Sí, la guerra mundial. Esa guerra mundial que se desencadenó en Ucrania hace algo más de 2 años, 2 años y medio. En febrero del 2022. Esa guerra cuyo tratado de paz, curiosamente, porque esa guerra comenzó en febrero, creo que el 22 del 2022. Y al poco tiempo, mes y medio más tarde, ya estaba todo preparado, todo. Esto lo sabe poca gente, pero bueno, pero está ahí la noticia, se puede consultar. Ya estaba preparada un tratado de paz para firmar un mes y medio después del comienzo de dicho conflicto. Concretamente para el mes de abril de ese mismo año. Todo estaba preparado, Rusia estaba de acuerdo, Ucrania también. Creo que se iba a celebrar el campo neutral que era Turquía, todo estaba preparado. Los agentes, las personas que tenían, estaban ya preparadas, sentadas a la mesa para firmar la paz y acabar con la guerra ucraniana. Una paz que permitiera detener esa locura en la que se ha convertido esta guerra de Estados Unidos, porque es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, no es una guerra Ucrania contra Rusia, no, es de Estados Unidos contra Rusia. Pero utilizan a Ucrania como cabeza de turco. Pues bien, desgraciadamente ese esperado tratado de paz fue desmantelado. Y como siempre sucede, ¿quién desmanteló? ¿Quién rompió ese tratado de paz? Los de siempre. ¿Quiénes son los de siempre? Anglosajones, es decir, ingleses y norteamericanos, que en esa última hora dijeron que ellos no firmaban, que ellos querían continuar la guerra. ¿Cómo? Sí, fueron claros. Boris Johnson, presidente inglés de Inglaterra, representante del Reino Unido, le dicen desde Washington, no firmen, no queremos firmar, no queremos la paz. ¿Cómo? Literal, esto es literal. Entonces resulta que quienes conocemos la historia, que conocemos gran parte de la historia, yo soy historiador, disculpadme que lo diga, soy historiador. Quienes conocemos gran parte de la historia de los pasados siglos, siglo XIX y siglo XX, no deja de sorprendernos cómo los anglo-norteamericanos, especialmente los ingleses, allá donde van lo destruyen todo. Yo podría poner muchos datos históricos sobre cómo, por ejemplo, de cuál es la política exterior de los ingleses. Y a manera de ejemplo, cuando los ingleses entraron en la India, la destruyeron entera. Otro ejemplo, entraron igualmente los ingleses en África en el siglo XIX y destruyeron la mayor parte del continente africano. ¿De qué manera? Robo, genocidios, desfilmación, llevarse las materias primas, todo. Por otro lado, en el siglo XIX los ingleses, la famosa guerra del opio, intentaron destruir a China. Sí, los ingleses intentaron destruir a China. Sí, la intentaron destruir. ¿Cómo? A través de la guerra del opio. Introdujeron el opio para destruir a la población china, en la que, por cierto, también los franceses colaboraron en ese intento de acabar con China a través de la droga. Hace poco le escuchaba yo a Donald Trump en la traducción simultánea, ¿no? Y dice, sí, yo estuve hablando en su momento con Xi Jinping, que es el actual presidente chino, y Donald Trump le pregunta sobre el tema de la droga. Le pregunta a Donald Trump, ¿no? Oye, ¿ustedes tienen droga? O sea, ¿tienen problemas de droga socialmente? No.
¿Por qué? Porque drogadicto que cogemos lo matamos, le sometemos a un juicio y lo liquidamos. Nos puede parecer brutal la política china, pero es muy eficaz, ¿eh? Y por eso Xi Jinping, presidente chino, le dijo claramente, no, nosotros no tenemos mucho problema con la droga. Le dejó pensativo a Donald Trump. Pues bien, afortunadamente, este intento de destruir a China a través del opio, por parte de los ingleses, afortunadamente no lo consiguieron. Pero es una realidad histórica que donde van los ingleses lo destruyen todo. Y como tienen, porque aquí viene la parte moral, como tienen cargo de conciencia de todos sus genocidios y crímenes, porque la historia de Inglaterra está llena de genocidios, exterminio de pueblos enteros. ¿A quién le acusan? Pues siempre le acusan, España tiene la culpa. España han hecho genocidios, es falso. Pero ellos son los que han provocado los genocidios, exterminio de pueblos, son ladrones, son piratas. ¿Quién tiene la culpa? España. Los ingleses son ladrones, piratas, genocidas, racistas. Una prueba del racismo es histórica, es tremenda. En 1505, hace 500 años, la reina Isabel Católica sacó un decreto donde se animaba a los españoles a que se casaran con mujeres indígenas para formar una sola raza, un solo pueblo. En 1505, hace 500 años. Y esto es un decreto ley, un decreto de la reina de Isabel de Castilla. Pues Estados Unidos no permitió los matrimonios entre blancos y de raza negra hasta 1969. 500 años más tarde. Es una prueba de lo racista que es esta gente. Pero siempre acusan a los... ¿Quiénes son racistas? Los españoles. Siempre la costumbre. Es la costumbre de echar la culpa a los demás. Es costumbre de ellos destruirlo todos. Por otro lado, entraron los norteamericanos en Afganistán. ¿A qué entraron? A cultivar el opio, la amapola. Sí, lo que pasa es que no voy a entrar a explicar esto porque es muy largo. Entraron en Siria, la destruyeron. Entraron en Irak, lo destruyeron. Entraron en otros países, lo destruyeron. Destruyeron todos esos países y mucho más. Los anglosajones quisieron destruir Rusia. Sí, también han intentado destruir. No voy a hablar ahora de la guerra del siglo XIX, cuando se aliaron con los franceses, traicionando a los rusos en colaboración con los turcos. Un lío impresionante. Siempre los ingleses, siempre. Traicionan a todos, traicionaron a todos. Intentaron, y una vez que colapsó la Unión Soviética hace 30 años, quisieron desmantelar la Unión Soviética, pero les salió un tipo fuerte, que no es otro que Vladimir Putin, y les paró los pies en seco. Y todavía no han asimilado que la guerra de Ucrania está perdida, la han perdido. Y si tengo que describir todos los genocidios que han provocado en el siglo XX, no estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, que han provocado genocidios en todas las partes, no. Estoy hablando del siglo pasado. Si yo tuviera que describir brevemente todos los genocidios que han provocado los anglo-norteamericanos en el siglo pasado, estaría aquí 25 o 30 minutos describiendo a manera de resumen, nada más. Pues bien, esta fue la razón del por qué los ingleses y norteamericanos se negaron a firmar la paz de Ucrania. Esto lo sabe muy poca gente. Que ese tratado de paz ya estaba completado, pero ellos se negaron porque querían la guerra. Querían continuar la guerra de Ucrania para ver si destruían a Rusia. Pero les ha salido el tiro por la culata. ¿El objetivo cuál era? Destruir Rusia por medio de una guerra de desgaste. Y eso es lo que ha hecho Rusia con la OTAN. Llevarles a una guerra de desgaste. Y ha desgastado a la OTAN. ¿Para qué? Para desintegrar a Rusia y adueñarse de las inmensas materias primas que tiene Rusia. Dicho de otra forma, los anglosajones han perdido la guerra, pero ellos, como siempre, han hecho lo que les ha dado la gana. No van a ceder. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a provocar a los rusos para que esto salte por los aires. Y esto va a saltar por los aires.
Y hay razones para pensar que la respuesta de los rusos va a ser tremendamente durísima. ¿Cuál va a ser? Al 100% es una opinión, puedo equivocarme. La invasión de Europa. Porque los anglos y los norteamericanos están pinchando, vamos a decirlo así, a Rusia. La están pinchando y va a llegar un momento en que Rusia va a estallar. ¿Qué supone esta actitud cerrada por parte de los anglos? Pues nos guste o no, todo esto nos lleva a la guerra inevitable. Nos lleva a una guerra inevitable. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Porque siempre han hecho lo que les da la gana. Otro aspecto de las últimas noticias era que Corea del Norte estaba en esta línea y que posiblemente puede enviar unidades militares al combate a Ucrania. ¿Esto es cierto? Personalmente no tengo datos que confirmen el hecho, pero la conclusión es que la guerra se va extendiendo cada vez más y más. Advertí hace ya más de 1 año y medio que la guerra de Ucrania se extendería hacia el Oriente Medio y que desde el Oriente Medio se extendería esa guerra hacia el resto de los países tal y como está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy ahora un adivino y soy el último profeta más sabio de todo? No. En el ámbito político, si tú lo estudias y sigues los acontecimientos, puedes calcular con mucha precisión en qué dirección van a ir los acontecimientos. Y yo ya lo advertí. ¿Por qué razón? Porque quienes dirigen la guerra del Oriente, la guerra de Ucrania, quienes dirigen la guerra de Ucrania son los mismos que dirigen la guerra del Oriente Medio. ¿Cuáles? Los anglo-sionistas. Anglo-sionistas. Y otro dato. En los Balcanes. Los Balcanes es una zona geográfica que comprende un vasto territorio donde está Hungría, Bulgaria, toda esa zona de la antigua República Yugoslavia, todos estos países hasta Ucrania. Toda esa zona se la conoce como los Balcanes. Yo vengo advirtiendo hace tiempo un magnicidio que se va a dar en esa zona y ese magnicidio va a desembocar en la Tercera Guerra Mundial. Quiero equivocarme, en lo que estoy diciendo, yo quiero equivocarme. Por otro lado, las elecciones norteamericanas. Este acontecimiento va a colapsar la realidad que vive Estados Unidos. Y aquí no hace falta ser profeta, porque esto hasta el más tonto lo ve. Estados Unidos es una sociedad polarizada y dividida, completamente dividida. Van a muerte unos contra otros, teniendo en cuenta que Estados Unidos rara es la persona que no tiene un montón de armas en su casa. Por lo tanto, no es necesario ser adivino para comprender que Donald Trump va a ganar las elecciones, lo diga quien lo diga. Va a ganar por goleada. Pero por una razón u otra no lo van a dejar gobernar. Va a ganar, pero no va a gobernar. Esto es un problema, ¿eh? Y muy posiblemente esta situación, esta tensión, va a llevar no solo a la guerra civil en Estados Unidos, sino a la aplicación de la ley marcial. Y la aplicación de la ley marcial es una cosa muy seria. Y a través de la cual, ¿qué va a suceder? Que va a seguir gobernando el Partido Demócrata. Y personalmente no tengo dudas de todo esto. Estados Unidos está a un punto de convertirse en un Estado fallido. Yo personalmente, Estados Unidos ya le considero un Estado fallido. Por cierto, hay datos de que el 8 de noviembre hay una reunión de cierto interés político en la zona de los Balcanes, en Budapest, en capital húngara, que estará encabezada por un político importante, como es Viktor Orbán. Viktor Orbán ha pasado de ser un presidente de húngaro desconocido y que debido a su política exterior muy valiente se ha enfrentado a toda esa panda de inútiles que gobiernan Europa, la von der Leyen y toda esta gentuza, yo lo digo así directamente, es una auténtica gentuza, incompetentes, el Macron, etcétera, etcétera. Pues es muy probable, yo ya he dicho que Viktor Orbán está en la mira telescópica. Van a intentar eliminarlo. ¿Por qué? Porque se opone a la Agenda 2030. Próximo magnicidio en los Balcanes. Sea quien sea, ese magnicidio no va a ser necesariamente el Oriente Medio. Sí, el Oriente Medio es una caldera. Va a ser
el magnicidio que se celebre, bueno, que se provoque en esa zona geográfica de los Balcanes. Bueno, finalmente, vamos a otro punto que considero igual de importancia que en el ámbito geopolítico. ¿Cuál es? Se trata de la Iglesia Católica. Algunos insisten, profesor, ¿por qué insiste en el tema de la Iglesia Católica? Y yo les digo, y yo se lo explico, que es lo que voy a decir ahora. Yo en los últimos años he ido impartiendo una serie de temas donde he puntualizado dos aspectos, uno es político y el otro religioso. El primer político es la fundación del Estado de Israel en 1948, que marca la realidad del tiempo histórico que estamos viviendo. Este tema lo he expuesto a través del estudio de la profecía de Daniel de las últimas 70 semanas. Este tema lo he impartido hace muy poco y está en YouTube, por lo tanto no voy a entrar a explicar este tema. Ahora bien, el otro dato importante, tan importante como el de Israel, es la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Por el proceso de decadencia y desintegración de la Iglesia. La Iglesia Católica se está desintegrando, está totalmente corrompida. Y este proceso de corrupción y desintegración de la Iglesia curiosamente coincide en el momento en que Israel surge después de dos milenios desaparecido. Y esto ya lo he explicado, como he dicho, en ese tema, las 70 semanas de Daniel. No doy más detalles porque sería alargarnos un tema que ya es conocido. Solo un punto final para que entendamos el porqué de todo esto. Y este punto del por qué estamos al final del tiempo histórico coincide con el restablecimiento del Estado de Israel, donde le queda muy poco tiempo para cumplir el pacto de la antigua alianza, porque no sé, yo hay días que me paso discutiendo con gente, incluso con judíos, que están convencidos de que Israel va a existir para siempre aquí, ¿no? Que no, tío, que no, pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Pero vamos, ¿qué has tomado? Que no, Israel no va a permanecer aquí en el planeta Tierra eternamente, que no, eso es idea vuestra. En los textos bíblicos eso no está escrito así. Pues bueno, entonces lo resumo para que el tema no sea largo. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica tiene su punto de inflexión ya definitiva tras la renuncia de Benedicto XVI. No voy a entrar en temas porque conozco detalles muy precisos y me alargaría mucho. Tras la renuncia de Benedicto XVI, la situación de la Iglesia entra en una fase ya de caos, una fase incierta, sobre todo porque la última renuncia de un pontífice, la anterior renuncia, se remontaba a Celestino V a finales del siglo XIV. Estoy dando datos muy rápidos y precisos para que entendamos qué es lo que está pasando. La muerte prematura de Juan Pablo I, muerte prematura, es decir, lo liquidaron. Dicho muy educadamente, lo liquidaron. La muerte prematura de Juan Pablo I y los numerosos intentos de quitar del medio, lo digo educadamente porque no, me van a tumbar esto. Los numerosos intentos de eliminar a Juan Pablo II indicaba que algo muy grave estaba sucediendo en el interior de la Iglesia. Poco antes del cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI, un periodista amigo, yo entonces estaba en Madrid, ya cuando todos nos enteramos de que ha renunciado, entonces un periodista me pregunta y dice, bueno, dada la situación que se está viviendo, ¿quién calculas que puede suceder a Benedicto? Yo le dije, mira, es muy difícil saberlo, puede ser de América, Australia, de cualquier parte. Pero hay algo que sí te puedo adelantar, le dije. Y consistía, y le dije, digo, mira, entre los cardenales que pueden suceder a Benedicto, si eligen a un jesuita, no tengas ninguna duda que ese jesuita va a destruir la Iglesia. ¿Qué? Me dice. Me mira asombrado y dice, pero ¿qué pasa? ¿Estás loco? No, digo, no, espera un momento. Tú me has hecho una pregunta y yo te he respondido. Si eligen a un jesuita,
ese jesuita destruyera la iglesia. Podría decir, bingo, acerté totalmente. Pero no, la explicación es muy sencilla. Yo conocía muy bien el ambiente. Estudié con los jesuitas, sabía cómo pensaban, la deriva doctrinal que habían sufrido a partir de la década de los 70 hacia el marxismo, y por eso le dije eso. Si sale un jesuita, apaga y vámonos. Y se está cumpliendo la predicción que dije. ¿Pero por qué acerté totalmente? Porque conocía el ambiente muy bien en el que yo me movía. Conozco muy bien a los jesuitas. Yo empecé la tesis doctoral sobre ellos, sobre las reducciones jesuíticas de Bolivia comparadas con la de Paraguay. Al final no presenté la tesis doctoral por cuestiones que no voy a explicar ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que desde hacía tiempo existía un plan perfectamente organizado para destruir la iglesia. Le obligaron bajo pena de muerte a Benedicto XVI, porque le amenazaron de muerte. Perfecto, llega la elección, eligen a Francisco. Y este personaje elegido para consumar la demolición de la iglesia, lo eligieron para demoler la iglesia. El resto ya lo conocemos, lo conozco yo y lo conocemos los que estemos escuchando hoy este tema. Por lo tanto, ¿qué va a salir de este falso sínodo? Porque está finalizó ya. Pues este sínodo nos advierte, porque esto es un tema geopolítico, cuidado. Alguien puede decir, no, pero bueno, eso es un asunto de la iglesia. No, cuidado. ¿Es un tema religioso? Sí, pero va a afectar a la evolución geopolítica del mundo. Porque cuando el poder espiritual se viene abajo, la sociedad se viene abajo. Si el poder espiritual es sólido y está donde tiene que estar, ese poder espiritual sólido sujeta el caos de la sociedad. Pero no olvidemos una cosa, la situación geopolítica del mundo está al mismo nivel que la corrupción de la iglesia. Por eso insisto mucho en este tema. No es porque yo pueda ser creyente o no, olvidaros del tema, que no tiene nada que ver con el ámbito creyente. Tiene mucho que ver en que la descomposición de la iglesia va al mismo por que la descomposición de la sociedad. ¿Y cómo se traduce eso? Que aquí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, lo diga quien lo diga. Alguien puede pensar, oiga, usted es un exagerado. Sí, muy bien, de acuerdo. Puedo ser un exagerado, pero sé muy bien de lo que estoy hablando. Porque hay cosas que sé, pero que no las puedo decir en público. Yo hay cosas que sé, pero que no puedo hablar en público. Simplemente porque me juego la vida. Entonces lo que estoy diciendo va a misa, vamos a decirlo así. La descomposición de la Iglesia Católica es paralela a la descomposición de la sociedad. En la sociedad, desde hace unos 1000 años, desde los inicios del cristianismo, nunca ha sucedido esto. Jamás. Por eso yo hablo de este final de la historia, final del tiempo. Vamos a vivir situaciones impresionantemente convulsivas. Pero estoy hablando de 1, 2, 3 meses máximo. Lo dejamos aquí, con el resumen que hemos hecho de 3 acontecimientos. Como es la posibilidad de un colapso, fijaros, es curioso que el colapso de la sociedad, en el ámbito geopolítico, esto es algo tremendo lo que estamos viendo. El colapso provocado por una tormenta electromagnética que va a venir a coincidir con el caos de la sociedad y el caos del poder espiritual. Es una casualidad. No. Esto no es ninguna casualidad. Coincide todo, por algo es. El otro tema que hemos visto brevemente es el caos, la guerra que se nos viene encima, que coincide con la estructura de la iglesia, el caos de la iglesia. Repito que esto no tiene nada que ver con la fe, o con uno puede ser más o menos creyente, que no tiene nada que ver. Y he dicho que el colapso de la iglesia católica histórica, pero esto no lo debemos confundir con lo que es la fe, los grupos pequeños de personas que sobrevivirán a todo este caos. Una cosa es la estructura de la iglesia y otra cosa es aquellas personas que siguen manteniendo la fe. Porque esa iglesia seguirá existiendo en las persecuciones, aunque sea en la persecución, pero va a sobrevivir. Entonces, atento porque lo que nos viene es muy interesante, pero muy inquietante. ¿De acuerdo?
Aquí lo dejamos, ya seguimos en otro tema. Venga, un abrazo a todos.